En los siguientes dos videos estaremos viendo el I/O Shifter y se puede considerar como el más avanzado de todos, ya que si bien al igual que todos los demás patrones va mostrando contenido según sea posible de acuerdo al tamaño, este patrón en específico puede cambiar su orden y la ubicación de los elementos. De nueva cuenta se le puede considerar como el más avanzado de todos. Supongamos que tenemos una pantalla un poco más pequeña y mostramos el contenido de arriba hacia abajo, es decir, un área principal, un contenido extra y más contenido en la parte inferior. Pero en un dispositivo de un tamaño más mediano, más grande, tal vez el que era el contenido que se mostraba hasta arriba se muestre al final del lado derecho. El contenido que se mostraba después, junto a este, y el contenido que se mostraba al final sea el principal. De eso trata el I/O Shifter, que si lo traduces un poco es como cambio de diseño, así que veamos cómo implementarlo, primero con Grid, y en el siguiente video estaremos viendo cómo hacerlo con Flexbox. Vámonos al código. Ya de vuelta en el código, vamos a abrirlo con Live Server para tener este video. Y nota cómo aquí tengo primera columna, segunda columna y tercera columna. Todo se muestra de arriba hacia abajo. Estaremos viendo cómo cambiar el orden solamente con CSS. Anteriormente esto no era posible. Cuando querías cambiar, digamos, el orden del HTML, tenías que utilizar JavaScript para leer el contenido del HTML y después inyectarlo. Era muy tardado. El performance no era precisamente el mejor. Con Flexbox y Grid es posible lograr algo como eso. Primero, aquí donde tenemos este contenedor, voy a crear aquí una clase que voy a nombrar como layout-shifter para poder seleccionar tanto este aside como el main o el contenido principal. Quiero poner class, este va a ser un sidebar. Y el main va a ser el contenido principal. Aquí vamos a ponerle contenido-principal. Entonces esa parte ya está. El HTML ya lo hemos agregado. Son clases, digamos, como de ayuda para poder seleccionar elementos. Te lo recomiendo que siempre hagas eso. Y en el styles.css puedes ver que aquí tenemos código aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear un media query. Hay que poner @media min width 768 píxeles para que cuando sea una tablet apliquen estos media queries. Y vamos a tener un segundo media query que van a ser desde los 992 píxeles. Entonces vamos a seleccionar el I/O Shifter, que es el contenedor principal. Aquí vamos a ponerle layout-shifter y abrimos llaves. Y aquí le voy a poner un display de grid. Estaremos viendo el ejemplo de nueva cuenta con grid. Es el archivo 11. Y voy a poner aquí grid, template, áreas. Recuerda, las áreas son, digamos, como contenedores. Vamos a crear uno que va a ser contenido. Y muy importante, aquí le voy a dar Enter. Y voy a darle aquí Tab varias veces hasta alinearlo a contenido. Y aquí le voy a poner inferior. Si guardamos cambios ya en Chrome, de hecho, aquí voy a darle inspeccionar en Firefox. Nota cuando selecciono el I/O Shifter, tenemos este grid. Y tenemos las áreas. Nota cómo aparece la área superior y el área inferior. Entonces aquí aparecen, digamos, nuestras áreas que hemos definido en la parte inferior. Y tienes esta opción de aquí habilitar este check. Y cuando le pones ese check te aparece que esta área es la de contenido y esta otra es la inferior. Entonces hemos definido esas dos áreas y el contenido se va a acomodar automáticamente gracias a cómo funciona Grid, pero ahorita vamos a especificarlo un poco mejor. Entonces tenemos estas dos áreas. Y en el caso de este tamaño vamos a tener el I/O Shifter. Y voy a abrir llaves. Heredamos el display grid, por lo tanto ya no se los voy a colocar. Pero lo que sí voy a hacer es colocarle aquí grid, template áreas. Y vamos a crear ahora dos áreas, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Hay que ponerle contenido. Y junto a ella vamos a tener aquí un sidebar. Si guardamos cambios, nota cómo aparece el contenido del lado izquierdo, que es esta área de aquí. Y aparece el sidebar, que sería la que está del lado derecho. Pero si lo hacemos un poco más pequeño, entra el media query de 768, que tenemos un contenido y una parte inferior. No cambia mucho, ¿no? Esto lo podríamos haber hecho fácilmente con Grid, solamente con un template columns. Pero lo que va a permitir crear el I/O Shifter es utilizar estas áreas con nombre y definir dónde se van a colocar esos elementos. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacer esa parte. Puedes ver que aquí yo coloqué contenido principal y también un sidebar. Vamos a ubicar esos elementos. Primero el sidebar, vamos a poner aquí sidebar. Este se va a colocar en el área de inferior. Por lo tanto, aquí le voy a poner grid área para posicionarlo aquí al inferior en la parte de abajo. Vamos a poner aquí inferior. No necesita comillas.
Y vamos a guardar cambios. Vamos a abrirlo aquí en Firefox. Y nota cómo el sidebar se va a colocar en la parte inferior. Si lo comento, nota cómo esta es la primera columna. O sea, recuerda, esto es el sidebar, lo que aparece primero en el HTML. Lo coloco en este área y se va a ir hacia la parte inferior. Ahí está entrando el I/O Shifter porque está cambiando, ¿no? Va a hacerlo más pequeño. Nota cómo aquí tengo primer columna, que ese es en un dispositivo de un teléfono. En un iPad se va a ir hasta abajo. Entonces va entrando el I/O Shifter, va cambiando según los media queries. Ahora, en un dispositivo aún más grande, pues este sidebar se va a colocar en el área de sidebar. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle sidebar. Y lo pongo aquí grid area y va a ser la de sidebar. Entonces, de nueva cuenta, si guardo cambios, nota cómo vamos a tener algo ya más diferente. Dispositivo pequeño, aparece la primera columna, que es este sidebar en la parte superior. Ahí no tenemos definido grid ni nada. Poco más grande, se va hacia la parte inferior. Y en un dispositivo más grande, se va del lado derecho. Entonces, nuestro I/O Shifter está entrando en acción y en cada breakpoint, en cada media query, vamos teniendo una ubicación diferente de los elementos. Eso es lo que trata el I/O Shifter, que vaya cambiando el diseño de acuerdo a diferentes media queries. Ahora vamos a posicionar el contenido principal, que ese se va posicionando bien, ¿no? Ya está cambiando, digamos, el sidebar es el que está cambiando, entonces probablemente como se vaya acomodando automáticamente el contenido principal esté bien, pero podemos hacerlo, digamos, personalizarlo un poco más, colocando aquí, por ejemplo, contenido principal. Su área, aquí vamos a poner grid area, va a ser la de contenido. Y en este caso, en este otro media query, también va a ser la de contenido. Entonces se va a colocar en este contenido del lado izquierdo, el sidebar del lado derecho, y aquí va a estar contenido superior y la parte inferior en la parte de abajo. Si volvemos al código, o mejor dicho al ejemplo, puedes ver que se mantiene el contenido arriba y en este tamaño tenemos el contenido del lado izquierdo. Ahora podemos llevar nuestro ejemplo todavía más allá porque le podemos poner a este contenido principal otro display grid. Podemos poner aquí display grid y definir una nueva área. Grid template areas. Y vamos a tener dos entradas. De momento tenemos dos entradas de blog, ¿no? Entrada de blog y entrada de blog. Entonces aquí le voy a poner entrada 1 y entrada 2. Y voy a poner aquí grid template columns. Vamos a tener dos columnas, mitad y mitad. Por lo tanto, vamos a poner repeat 2 de una fracción y un column gap de 3 rem. Si guardamos cambios, eso nos va a colocar las dos entradas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Recuerda, estamos aquí en contenido principal, por lo tanto habilito grid. Y tenemos la vista de áreas y aparece entrada 1 y entrada 2. Que de nueva cuenta, si lo llevamos más allá, pues podemos poner aquí un grid template columns, template areas, y poner aquí la entrada 1 arriba y la entrada 2 abajo. Entonces, en el tamaño de la tablet tenemos las dos entradas, una del lado izquierdo y una del lado derecho, que más o menos va a ser esto, o sea, una entrada del lado izquierdo, otra del lado derecho. Y en un dispositivo más grande va a estar una arriba y la otra va a estar abajo. Ahora, si guardo cambios, nota cómo se siguen viendo del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué pasa eso, no? Bueno, puedes ver que tenemos este grid template columns y eso nos crea las dos columnas, es decir, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Lo que podemos hacer es quitar esas columnas, ¿no? Estas de aquí, porque no las vamos a requerir acá están de arriba hacia abajo. Grid template columns. Y para eliminar, digamos, estas columnas que se vean de dos, que es lo que tenemos aquí, pues lo más le ponemos aquí onset. Y onset es como quita las columnas. Entonces, si guardamos cambios, ya se muestra una arriba y una abajo. Dispositivo más pequeño se muestra una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y el sidebar se muestra en la parte inferior. Recuerda, ese área, ese template área es el de inferior. En el dispositivo más pequeño tenemos el contenido de arriba hacia abajo. Entonces, nota de lo que trata el I/O Shifter. Primer columna, segunda columna, tercera columna. Si lo hacemos un poco más grande, nota cómo aparece segunda columna y tercera, y en la parte inferior la primera. Pero si lo hacemos aún más grande, vamos a tener la segunda, la primera y finalmente la tercera. De eso trata el I/O Shifter, cómo va cambiando, digamos, el diseño de acuerdo a los diferentes breakpoints del media query. Aquí probablemente le falta un poco de separación, ¿no? Entonces es en la línea 73. Vamos a poner aquí column gap de 2 rem. Un poco de separación aquí.
Y con eso se ve bastante bien. Puede ser complejo, sobre todo por tantas áreas. Se entiende, lo estaremos practicando mucho a lo largo de los diferentes proyectos. Pero de eso trata el I/O Shifter. Cambios de diseño en cada uno de los breakpoints de los media queries. En el siguiente video veamos cómo hacerlo con Flexbox, así que veámoslo en el próximo video.